¿Qué va? No va a atreverse, no va a casarse. Y si lo hace, ya me encargaré yo de ella. Esto fue lo que dijo Elizabeth Duncan una tarde cualquiera, mientras sostenía con mano firme una taza de café. No lo gritó, no lo dijo entre lágrimas. Fue una frase seca, serena, casi clínica, como quien manda a alguien fregar un vaso. Había escuchado rumores de que su hijo Frank, la única persona a la que había querido en su vida, planeaba casarse con una mujer joven, reservada, amable, una enfermera que la había cuidado durante un ingreso hospitalario. Nada que justificara en apariencia la tormenta que iba a desencadenarse. Pero para Elizabeth Duncan, aquella noticia no fue un susto ni una decepción. Fue una amenaza directa a su mundo, a lo único que le daba sentido. Y cuando su mundo se tambaleaba, no le temblaba el pulso. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso increíble, un caso que he podido hacer gracias a una suscriptora. No voy a nombrarla porque no sé si quiere, pero es una suscriptora que me ha enviado una documentación increíble, llena de detalles y fuentes que me han permitido completar por fin este vídeo, porque os confieso que estaba muy atascada. Y bueno, para no extenderme más, nuestro caso de hoy trata sobre una desaparición que en su momento dejó desconcertada a toda una comunidad, una historia donde nada era lo que parecía y en la que los lazos familiares jugaron un papel mucho más oscuro de lo que nadie podría imaginar. Así que preparaos porque lo que viene es turbio, inquietante y muy real. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza el 7 de agosto del año 1958 en los archivos del Juzgado de Santa Bárbara en California, Estados Unidos, momento en el que quedó registrada una escena que en un principio pasó desapercibida para todo el mundo, pero que unos meses más tarde sería clave en la investigación de un crimen. Aquel día, una mujer llamada Elizabeth Duncan, más conocida como Mamá Duncan, compareció ante un juez acompañada de dos personas, Ralph Winterstein, que fingía ser su hijo Frank, y una mujer llamada señorita Short, que se hacía pasar por la tía de una mujer llamada Olga Kumstik, que era la nuera de Elizabeth. Elizabeth, por su parte, asumió la identidad de su propia nuera y lo que iban a hacer ante el juez era solicitar la anulación del matrimonio. Elizabeth, haciéndose pasar por la propia Olga, su nuera, logró consumar una anulación ilegal y fraudulenta, convencida de que así pondría fin a una unión que detestaba. Esta grotesca maniobra judicial, que en otro contexto hubiera parecido una comedia de enredos, era en realidad el preludio de una tragedia. Ralph Winterstein, el hombre que se hizo pasar por su hijo, contó tiempo después que consideraba a Elizabeth Duncan una dama encantadora e irresistible y que fue ella quien le convenció para participar en ese montaje. Elizabeth no solo fingió ser su nuera, sino que planeó con minuciosidad cada detalle de la puesta en escena. Su obsesión por controlar la vida de su hijo había llegado al extremo de convertirla en actriz, falsificadora y cosas muchísimo peores. Porque lo que sentía Elizabeth por su hijo iba mucho más allá del amor materno-filial. Ella sentía una auténtica obsesión por controlar su vida. Tanto es así que cuando en 1957, un año antes, Frank, que ya trabajaba como abogado, decidió que era hora de emprender su propio camino, puesto que era un joven exitoso y necesitaba un poco de espacio, pues la reacción de Elizabeth ante esta declaración de independencia fue una rabieta terrible y una sobredosis de pastillitas. Si el amor filial y la obligación no bastaban para mantener a Frank en casa, pues una buena dosis de culpa lo solucionó. Calculó bien, como os digo, porque Frank regresó a su lado
al menos durante la convalecencia. Durante su recuperación, Elizabeth fue atendida por una atractiva enfermera de 29 años llamada Olga Kupchik, de la que Frank quedó prendado. Frank se mantuvo muy cerca de su madre durante todo este proceso de recuperación, pero más cerca aún se mantuvo de Olga. Cuando Frank comenzó a salir con ella, Elizabeth se lo tomó fatal. Casi todos los días Olga recibía una llamada de su suegra, o futura suegra, diciéndole que dejara en paz a su hijo. Y cuando las advertencias no surtieron efecto, pues comenzó a amenazarla de muerte. Incluso se metió sigilosamente en el apartamento de la chica, usando una artimaña para entrar, diciendo que quería ver si había ropa de Frank allí, que qué le importará a ella, digo yo. Y no está muy claro si encontró lo que buscaba, pero al salir del edificio le dijo al conserje: no lo va a tener, la mataré aunque sea lo último que haga. Así que os podéis imaginar la rabieta que cogió Elizabeth cuando descubrió que Frank y Olga se habían casado en secreto el 20 de junio de 1958. Tan en secreto se casaron que la noche de bodas la pasaron en un motel de Santa Bárbara, pero solo hasta la 1:30 de la mañana, cuando Frank tuvo que irse a casa de su madre. Yo alucino con esto. Y es más, para no enfurecer a su madre más todavía, durante 5 meses, Frank pasaba las tardes con Olga, pero dormía en su casa. Elizabeth le decía a todo el que quería escucharle que jamás permitiría que la pareja viviera junta. Pero Olga se quedó embarazada. Fue entonces cuando la locura de Elizabeth tocó techo e incluso le contó a una amiga a la que había conocido no mucho tiempo antes que Olga realmente no estaba embarazada de Frank, sino de otro hombre, que Olga lo único que intentaba era engatusar a su hijo con mentiras, y le ofreció a esta mujer $1.500 para que le ayudara a encargarse de su nuera. Encargarse es un eufemismo de acabar con ella. Esta mujer, asustadísima, habló con Frank y le contó la conversación que había tenido con su madre. Como aquello no surtió efecto, no encontraba a nadie que se encargara de su nuera, pues ideó otro plan delirante. Convenció a un ex convicto, Ralph Winstein, para que representara a su hijo en un plan fraudulento para anular el matrimonio. Ella misma se hizo pasar por su nuera y entonces fueron a los juzgados de Santa Bárbara para que se anulara el matrimonio. Obtuvo la anulación, pero claro, era una anulación fraudulenta, puesto que las firmas no eran las firmas de los que estaban casados. La anulación fue solo el primer paso del plan de Elizabeth para deshacerse de su nuera. Después de todo esto, le preguntó a Ralph si estaría dispuesto a cuidar de Olga, cuidar también entre comillas. Como él se negó, Elizabeth decidió dar un pasito más y se dedicó al acoso físico a la pobre Olga. Olga, que en aquel momento ya estaba bastante embarazada, decidió cambiar de domicilio por el miedo que le tenía esta mujer. Pero no pasaron ni 2 semanas cuando su suegra descubrió la nueva dirección y, enfadadísima porque claro, llevaba 2 semanas sin poder acosarla, se presentó en su vivienda, golpeó la puerta con un zapato y le gritó a Olga que se pirara de allí y que dejara a su hijo en paz. Alegaba que el matrimonio había sido anulado y en su locura llegó a amenazarla abiertamente. «Te mataré aunque sea la última cosa que haga», le dijo a gritos. Como Ralph no quiso encargarse de ella, ni aquella amiga a la que había conocido hacía poco tiempo tampoco, pues decidió hablar con la señorita Short, aquella que se hizo pasar por la tía de Olga en el juzgado, y le dijo que lo que tenía que hacer era atraer a Olga hacia casa de Elizabeth y que una vez allí ella misma se encargaría de estrangularla. Pero Short se negó, porque no os creáis que porque le parecía mal. Según ella, dijo que no lo hizo porque le horrorizaba pasar la noche con un cadáver en casa. En fin. Fue entonces cuando Elizabeth comprendió que necesitaba a alguien con un poquito menos de escrúpulos y comenzó una búsqueda metódica por los bajos fondos de Santa Bárbara. Contactó con al menos 8 personas, hombres y mujeres, a los que ofreció dinero a cambio de que acabaran con su nuera. La propuesta no escandalizó a ninguno de ellos,
cosa que a mí me parece absolutamente increíble porque a cualquier persona normal le ofrecen esto y yo creo que lo primero que hace es ir a la policía. Bueno, pues ninguno lo hizo. Según esta gente con la que contactó, que luego aparecieron por el juicio, esta gente dijo que Elizabeth tenía un don para hechizar a la gente, que conseguía encandilarla y que cualquiera que entrara en contacto con ella acababa como bajo su influjo y que podía hacer con la gente lo que le diera la gana. Bueno, yo tengo mis dudas, pero esto es lo que decían. Finalmente, Elizabeth conoció a una mujer que se llamaba Esperanza Esquivel, que tenía un bar de mala muerte llamado Café Tropical, y fue allí donde Mama Duncan encontró lo que buscaba. Fue la propia Esperanza Esquivel la que puso en contacto a Mama Duncan con dos hombres que podrían estar interesados en hacer el trabajo. Y así fue como Elizabeth Duncan conoció a Luis Moya y a su amigo Agustín Gus Baldonado. Ambos eran jóvenes de origen mexicano sin experiencia alguna en acabar con la vida de nadie, pero dispuestos a todo por dinero. Acordaron realizar el trabajo a cambio de $6,000, de los cuales recibirían 175 por adelantado, y el resto se pagaría una vez que acabaran el trabajo. Ninguno de los dos parecía predestinado para el crimen, porque ni Luis ni Gus crecieron en un entorno violento. Lo que los llevó al crimen no fue el odio, ni siquiera el dinero, sino algo un poco más difuso como el tedio, el gusto por el riesgo y la búsqueda de nuevas emociones. Ambos eran estadounidenses de segunda generación, hijos de inmigrantes mexicanos que trataron de abrirse camino en un país que les dio bastantes pocas oportunidades. Luis Moya había nacido en 1938 en San Angelo, Texas, mientras que Baldonado lo había hecho en Camarillo, California, 5 años antes. Aunque compartían un origen humilde, sus trayectorias personales fueron bastante diferentes. Moya era una persona brillante, a pesar de una infancia marcada por el desamor materno y el favoritismo paterno hacia su hermana mayor, Eloísa. Moya destacaba por su inteligencia y su talento deportivo. Durante años fue un alumno ejemplar, pero algo cambió cuando cumplió 12 años. Dejó de ir a clase, empezó a juntarse con chicos mayores que cometían pequeños delitos y consumían sustancias, y aunque su padre intentó corregirle, recurriendo incluso a las palizas, estas solo sirvieron para empujarle aún más hacia la delincuencia. A partir de ese momento, Moya cruzó la frontera del delito con bastante naturalidad y empezó a cometer robos, contrabando de sustancias, asalto a cajas fuertes, etcétera, etcétera. Fue detenido en México tras robar un almacén de joyas y deportado a Estados Unidos, donde su familia desesperada lo entregó a las autoridades. Pasó 9 meses en un reformatorio, salió, intentó vivir con una tía suya y trabajar, pero acabó reincidiendo en la delincuencia. El rencor hacia su familia y el sistema había calado bastante hondo en él. Gus, sin embargo, era otro tipo de persona. No destacaba por su inteligencia ni por sus habilidades, pero sí por su simpatía. Era un bromista compulsivo, un tipo con carisma que prefería seguir la corriente antes que liderarla. En una familia de 8 hermanos fue uno más, sin atención ni referentes. Pasó por la escuela sin pena de gloria, acumuló pequeños incidentes hasta acabar en el reformatorio de los Prietos, del que finalmente fue expulsado. En algún momento trató de enmendar su camino porque se alistó en el cuerpo médico del ejército y fue destinado a Corea. Pero la guerra también le trajo su ruina porque fue sorprendido inyectando sustancia a un compañero y fue apartado del servicio. De vuelta a casa, se casó y tuvo 2 hijos, aunque uno de ellos murió bastante prematuramente. Baldonado no soportó la presión de la vida adulta y huyó de sus responsabilidades. Acabó en Santa Bárbara, donde se cruzó en su camino Luis Moya. Juntos compartieron horas de bares, noches de calle y delitos menores. Y aunque ninguno mostraba signos de crueldad auténtica, ni siquiera sus allegados les atribuían tendencias violentas. A pesar de todo esto, Elizabeth supo tocar las teclas que les convencieron para llevar a cabo el trabajo. Y así fue, como el lunes 17 de noviembre de 1958, a eso de las 11:30 de la noche, cuando Olga acababa de despedirse de unas amigas que le habían estado visitando, alguien llamó a su puerta.
Olga se acercó porque no esperaba a nadie y al abrir se encontró con un joven bajito de poco más de 1,50, tez morena y rasgos mexicanos. Le dijo que había estado bebiendo con su esposo Frank en un bar cercano, que Frank había bebido demasiado y ahora estaba desplomado en el coche y que necesitaba ayuda para subirle al apartamento. Olga, bastante aliviada por saber que su marido estaba bien, no lo dudó un segundo. Iba en camisón, pero aún así bajó corriendo a la calle, ni siquiera cerró la puerta del apartamento y frente al número 1114 de Garden Street encontró un Chevrolet color crema del año 1948. En el asiento trasero se vislumbraba la silueta de un hombre así como desplomado. Olga abrió la puerta del coche, se inclinó hacia adentro para ayudar y en ese momento una mano la golpeó con fuerza en la parte trasera de la cabeza y con lo que le habían golpeado era un arma de fuego. La figura desmayada, que estaba tirada en el asiento trasero, cobró vida de inmediato. Era Gus Baldonado, que se abalanzó sobre ella, la arrastró al interior del coche y mientras todo esto ocurría, nadie vio nada. Luis Moya, el joven que había llamado a su puerta, se subió al asiento del conductor y pusieron rumbo al sur, porque la idea que tenían era cruzar la frontera con México y deshacerse de ella allí. Pero resultó que el golpe que le habían dado no bastó para dejarla inconsciente. Y desde el asiento trasero, Olga no dejaba de forcejear con Baldonado, que no hacía más que darle golpes e intentar que se callara. En un cruce, Moya estaba tan nervioso que se paró, se dio la vuelta y volvió a golpearla con el arma con tanta fuerza que ésta se rompió. El plan, que como veis no estaba muy elaborado, comenzó a derrumbarse. Y para colmo, el coche se sobrecalentó y comprendieron que en esas condiciones no iban a poder cruzar la frontera, así que Baldonado propuso un plan alternativo: ir hacia una cadena montañosa que había cerca y que por lo visto él conocía bien y acabar con ella en aquella zona. Condujeron hasta encontrar el lugar adecuado y pararon el coche. En aquel momento, Olga seguía con vida, el arma estaba rota y no tenían herramientas para acabar. Así que intentaron acabar con la vida de Olga quitándole el aire. Olga, que tenía bastante fuerza, puso muchísima resistencia y no pudieron estrangularla entre los dos, así que decidieron coger una piedra y golpearle en la cabeza. El coche lo habían dejado de sangre que no os podéis imaginar. Y encima, claro, no pudieron hacer un hoyo muy grande para meterla porque no tenían ningún tipo de herramienta, lo hicieron todo con las manos. Así que, por supuesto, lo que habían hecho era una chapuza de marca mayor. Poco tiempo después emprendieron el viaje de vuelta a Santa Bárbara. El coche, que era alquilado, tenía los asientos que no os podéis imaginar cómo estaban de sucios. Estaban llenos de sangre, también la ropa de ellos, y ambos estaban además exhaustos y bastante nerviosos. Ya en la ciudad, antes de devolver el vehículo, ambos jóvenes improvisaron una limpieza apresurada, se lavaron ellos, se cambiaron de ropa, quitaron las fundas de los asientos y lo escondieron todo, incluida el arma rota y una de las zapatillas de Olga, en el garaje de un amigo. Al devolver el coche explicaron su lamentable estado con una excusa bastante ridícula, y es que se habían emborrachado y sin querer lo habían quemado con un cigarrillo encendido. Sorprendentemente, nadie preguntó nada más. Cuando Moya le comunicó a Elizabeth que ya habían terminado el encargo y que les pagara los $5,825 restantes, comprendió que esta mujer no tenía ninguna intención de pagarles. Y claro, por supuesto, dado que el crimen estaba consumado, no podían denunciarla. Ella, que también se guardaba un poco las espaldas, dijo que no pensaba pagar porque esto podría despertar algunas sospechas y se ofreció a organizar una serie de encuentros secretos usando intermediarios y que en cada uno de estos encuentros le iría entregando dinero. En un principio les dio un cheque con $200 que su hijo le había dado para comprar una máquina de escribir. Pero claro, os podéis imaginar que $200 no aplacaron la ira de los dos, ni de Gus ni de Luis. Cuando le dijeron que tenía que seguir pagando, Elizabeth empezó a manipularles como había hecho con tantísima gente antes. Les dijo que pronto recibiría un dinero de San Francisco y además les asustó diciéndoles que la policía le había enseñado fotos de los dos chicos
y que había estado haciéndole preguntas. El último pago, por si os habéis puesto a sumarlo, fueron apenas $10 dentro de un sobre que entregó la señorita Short, esta que se hizo pasar por la tía de Olga en el juzgado. Cuando al día siguiente, el 18 de noviembre de 1958, Olga no se presentó a trabajar, sus compañeras empezaron a preocuparse, porque Olga siempre contestaba las llamadas y, por supuesto, avisaba si algo pasaba. Como Olga estaba embarazada de casi 7 meses, sus compañeras pidieron ayuda a la casera de Olga. Le dijeron que entrara en el apartamento de Olga para comprobar que todo estuviera bien. La mujer subió a un segundo piso de un moderno edificio de 2 plantas y encontró la puerta abierta y las luces encendidas tal cual las había dejado Olga cuando había bajado a auxiliar a su marido. El interior estaba desordenado, pero no había señales de violencia, y lo más inquietante es que no había rastro de la joven. Olga era una enfermera muy querida entre sus compañeros de trabajo. La describían como una mujer tranquila, complaciente y trabajadora. Tenía 29 años, era originaria de Vancouver, en Canadá, y se había mudado a California, donde a principios de ese año se había casado, como os he dicho antes, con Frank, el hijo de Elizabeth Duncan. La noche anterior a su desaparición, 2 compañeras habían ido a visitarla. La encontraron bastante trastornada por los problemas que tenía con Frank, porque este llevaba varios días sin pasar por casa. Estuvieron toda la tarde con ella intentando consolarla y se marcharon a eso de las 11 de la noche. 20 minutos después fue cuando llegaron Luis y Gus. Lo último que vieron fue a una mujer emocionalmente rota y nerviosa. Por otra parte, Frank, que fue notificado de que su mujer no había ido a trabajar, se lo dijo la casera, pues Frank dijo que no tenía ni idea de su paradero, así que, muy preocupado, acudió a la policía para denunciar oficialmente su desaparición. Muy preocupado, pero llevaba 10 días sin ver a su mujer embarazada de casi 7 meses. ¡Qué tela, eh! La policía se presentó en el hospital y preguntó por Olga. Y lo primero que le dijeron es que Olga estaba en una tensión nerviosa severa. Y por ello la policía no descartó que hubiera podido tomar una medida desesperada. Al día siguiente, la prensa local informó del caso con un discreto titular que apareció, prácticamente escondido, que ponía: la policía busca a una enfermera desaparecida. La investigación del caso se le asignó al fiscal del distrito, un hombre llamado Roy Gustafson, un hombre de 42 años que tenía una reputación imbatible. En 10 años no había perdido ni un solo caso. Y además era un hombre convencido de la eficacia de la pena capital. Este hombre enseguida vio circunstancias extrañas en la desaparición de Olga. Y sin escarbar mucho, enseguida se dio cuenta de que lo verdaderamente central de la desaparición de Olga no estaba en el conflicto que podría haber tenido con su marido, sino con el conflicto que tenían Olga y su suegra. Los testimonios de las amigas, compañeras de Olga, desvelaron que Elizabeth Duncan era una figura tóxica, controladora y profundamente resentida. Así que el fiscal decidió hablar con ella personalmente. Pero antes de todo ello, Gustafson consultó el historial de mamá Duncan. Y fue ahí cuando descubrió que esta mujer no era una viuda apacible ni una madre devota. Tenía un historial bastante turbio. Durante años había logrado enriquecerse casándose con distintos hombres a los que luego chantajeaba. Nunca se supo con certeza cuántas veces se había casado, porque ella misma decía que se había casado entre 11 y 20 veces, aunque luego bajo juramento dijo que solo 10, pero vete tú a saber. Duncan había nacido el 16 de abril de 1904 en Kansas City, en Missouri, y no se sabe mucho de su vida hasta que en 1948 se trasladó a Long Beach con la menor de sus hijos, Patsy Ann, una niña de 15 años en aquel momento. Poco tiempo después, Patsy Ann murió de una hemorragia cerebral espontánea, y fue entonces cuando la vida de Elizabeth Duncan cambió drásticamente. Es verdad que no se investigó nunca la muerte de su hija, pero es que, como en esta mujer todo es como es, yo tengo mis serias dudas de que fuera una hemorragia cerebral espontánea. Fue a partir de ese momento cuando comenzaron a sucederse los matrimonios
En algunos casos ni siquiera se molestaba en divorciarse para casarse con otro. Elizabeth Duncan empezó a emitir cheques sin fondo, empezó a usar nombres falsos y en una ocasión cumplió 30 días de prisión en San Francisco por regentar un burdel. Engañó a varios maridos con la promesa de dinero y en otra ocasión mintió sobre su edad a otro marido, que era un compañero de la Facultad de Derecho de su hijo, prometiéndole incluso que le daría un hijo. En aquel momento ya tenía más de 50 años, ¿eh? Y también mintió un montón de veces sobre la cantidad de hijos que tenía. Durante el juicio y bajo juramento dijo que había tenido 6, pero nuevamente vaya usted a saber. Lo que sí dijo con toda la frialdad del mundo es que al que más quería era a Frank. Vamos, al que más quería y al único que quería, porque al resto de sus hijos no volvió a verles. Así que en noviembre de 1957, Elizabeth se mudó con su hijo predilecto Frank, que vivía en Santa Bárbara. Lo primero que hizo, nada más hablar con el fiscal, fue decir que 2 hombres mexicanos estaban extorsionándola y que la habían amenazado de muerte a ella y a su hijo. Se negó a revelar sus nombres, así que la policía intrigada conectó un dispositivo en su línea telefónica para grabar las llamadas. Pero nunca captaron nada porque cada vez que sonaba el teléfono, esta mujer desenchufaba el sistema, saboteando su propia protección. Por supuesto, esto levantó las sospechas del fiscal, que empezó a seguir el rastro de Elizabeth, y así fue como descubrió la anulación fraudulenta del matrimonio, en el que la propia Elizabeth se había hecho pasar por su nuera para llevar a cabo la anulación. Al enterarse de esta maniobra, el fiscal ordenó el arresto inmediato de esta mujer y de sus cómplices en aquella farsa. También arrestaron a Gus Maldonado y a Luis Moya, a los que la señorita Short señaló como autores materiales de la desaparición de Olga. Elizabeth compareció ante el tribunal representada por su obediente hijo Frank. De hecho, ambos entraron de la mano y de verdad que Frank era completamente tonto, deliraba o yo no entiendo por qué negaba una y otra vez la implicación de su madre en la desaparición de Olga. Después de todo lo que hacía, él lo negaba y declaró a la prensa que creía que su mujer seguía viva y que se había ido porque le tenía miedo a su madre. Frank dijo desconocer por qué Elizabeth había tomado la drástica medida de fingir una anulación y se negó a hacer declaraciones. O sea que la madre era una manipuladora, pero este tío era imbécil. Me vais a perdonar, pero era imbécil. La señorita Short, en el momento en que empezaron a apretarle un poco las tuercas, terminó revelando toda la verdad, y es que Elizabeth Duncan había planeado acabar con Olga contratando a 2 sicarios, los mismos mexicanos que supuestamente la chantajeaban, y la motivación para todo ello dijo que era la obsesión enfermiza que tenía por su hijo Frank. Short contó con pelos y señales el odio de Elizabeth a Olga y, entre otras anécdotas, explicó que la primera vez que Olga fue a cenar a casa de Frank y su madre, Elizabeth le gritó en voz alta: «Ojalá te tropieces y te rompas una pierna». Madre mía. También contó que después de lo de la anulación ideó un plan aún más delirante. Quería darle sustancias a su hijo, atarle y llevarle a Los Ángeles para convencerle de que su matrimonio era un error. La señorita Short, que fue convencida para participar en este intento, se escondió en un armario esperando que Frank perdiera el conocimiento, pero este se negó a tomar las pastillitas que le ofrecía su madre. Fue así, después de estas declaraciones, como Elizabeth Duncan, Luis Moya y Gus Maldonado quedaron arrestados por conspiración para acabar con la vida de Olga. Se les impuso una fianza de $100,000 a cada uno, una cantidad que, después de meterlo en la calculadora de inflación, equivaldría a día de hoy a casi $1.200.000. 2 días después de las detenciones, el 21 de diciembre concretamente, la policía hizo un llamamiento público para que les ayudaran a encontrar el cuerpo de Olga. El público no tuvo que hacer mucho, porque ese mismo día Gus Maldonado confesó todo e implicó a Luis y a Elizabeth Duncan. Confesó a cambio de 2 condiciones: no presenciar la exhumación del cuerpo y contar con la presencia de un sacerdote. Fue él quien condujo a los agentes hasta la zanja donde habían enterrado el cuerpo de Olga. Luis Moya, en cambio, resistió un poquito más, pero muy poco más, porque
4 días después, el día de Navidad, pidió hablar con un sacerdote y el religioso, tras escucharse, le dijo: no te ayudaré si continúas mintiendo a la gente. Y al día siguiente Moya confesó toda la verdad. Elizabeth Duncan, en cambio, nunca confesó. En los interrogatorios se mantuvo impasible, negó haber cometido delito alguno, pero los testimonios de Moya, Baldonado, Sort y la señorita Esquivel, la dueña del Café Tropical, terminaron de condenarla. Como os podéis imaginar, esto tuvo una repercusión mediática increíble y había una pregunta que todo el mundo se hacía, y es si esta mujer estaba en su sano juicio o era simplemente malísima. No era una enferma mental en el sentido clínico clásico, pero tampoco era una persona emocionalmente estable. Su maldad, como dirían después los medios, no era accidental, sino estructural. A lo largo del juicio surgieron un montón de testimonios que confirmaban este retrato que había hecho el doctor Louis Nash. Uno de ellos fue bastante revelador, el de un hombre llamado Stephen Gillis, un marino estadounidense que en su día fue víctima de un intento de chantaje por parte de Elizabeth Duncan. Lo que más le impactó a este hombre no fue lo que hacía esta mujer, sino la naturalidad con la que mentía, la facilidad con la que convertía en creíble cualquier fantasía que se le pasara por la cabeza, y explicó que no importaba las mentiras que contara, que ella las hacía todas creíbles. Incluso su propio abogado defensor acabó retratándola sin indulgencia y diciendo que no había nada bueno en ella. En palabras de su abogado también, Elizabeth era de sangre fría, incapaz de distinguir entre el deseo y el derecho, entre el afecto y el dominio. Frank era su única devoción, todo el resto del mundo, incluida Olga, eran obstáculos, porque Elizabeth no tenía interés en la felicidad de su hijo, ni en respetar sus decisiones ni su autonomía. Lo único que le importaba era mantenerle cerca, porque pensaba que le pertenecía por completo. Ella misma lo dijo: no se atreverá a casarse, y si lo hace ya me haré yo cargo de ella. Esta frase no era una amenaza lanzada al aire, era una promesa, una sentencia, un compromiso con su propia idea del amor. Y lo más increíble de todo, y una cosa bastante perturbadora, es que Olga había sido la enfermera que la atendió y le salvó la vida tras haber intentado quitársela cuando se tomó las pastillitas. Pero en el momento en que Frank puso los ojos en ella, Olga dejó de ser su aliada, pasando de ser una simple cuidadora a convertirse en una intrusa que debía desaparecer. Según el psiquiatra que la examinó, Elizabeth Duncan no concebía que alguien tuviera necesidades propias. Su visión del mundo era infantil, inmadura y posesiva. Quería cosas, personas, situaciones, y no entendía por qué no podía tenerlas. Ni el afecto sincero, ni la gratitud, ni el respeto tenían cabida en su universo emocional. Todo giraba en torno a su voluntad. Y lo que el doctor Nash describió, como os he dicho antes, como una personalidad psicopática con graves distorsiones, para el fiscal Gustafson se definía con una palabra bastante más sencilla, que era maldad. Y así llegamos al juicio, que se celebró en el año 1959. Para los 3 acusados pedían la pena capital. Y en aquella época, los juicios por delitos capitales constaban de 3 fases: culpabilidad, locura y pena. Durante la fase de culpabilidad, que era si se decidía si eran culpables o no, el fiscal llamó a varios testigos para declarar, y todos ellos afirmaron que mamá Duncan les había pedido acabar con Olga. Los intentos de la defensa por desacreditar a Olga fracasaron, y los testimonios de quienes la conocían ofrecieron una imagen de mujer reservada, casi santa, que había entrado en la enfermería por vocación y para ayudar al prójimo, y una mujer a la que antes de conocer a Frank, incluso después de conocerle, decían que había tenido una vida ejemplar. Elizabeth Duncan ofrecía el contraste perfecto para esta imagen altruista. Para subrayarlo, el fiscal presentó pruebas de su egoísmo y su tendencia patológica a mentir. Un ejemplo de su excentricidad de descaro fue que una vez, cuando solo tenía $18 en su cuenta corriente, emitió un cheque por 50.000 como pago inicial por un edificio que costaba $500.000. Elizabeth Duncan además poseía algo con lo que yo creo que todo el mundo sueña, que es
una fecha de nacimiento flexible. Podía variar entre 1900 y 1913 y no dudaba en quitarse o ponerse años de encima según le convenía, y lo peor de todo es que siempre colaba. Colaba hasta que llegó el juicio y se le acabó la suerte, porque finalmente los 3 implicados fueron condenados a la pena capital. Al jurado le llevó menos de 5 horas tomar la decisión. Durante años estuvieron interponiendo apelaciones. Incluso Moya y Baldonado intentaron huir cortando los barrotes de una celda con una sierra de contrabando. Golpearon a 2 guardias y los retuvieron como rehenes hasta que tiraron una bomba de gas lacrimógeno y aquello impidió su intento de fuga. Finalmente, el miércoles 8 de agosto de 1962 se ejecutaron las sentencias. Murieron en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quintín. Hasta el final, Elizabeth Duncan seguía declarando su inocencia. Y mientras subía las escaleras que conducían al compartimento en el que se iba a llevar a cabo la ejecución, se dio la vuelta y le preguntó al alcaide que dónde estaba su hijo Frank. Su hijo, el objeto de su obsesión enfermiza, seguía suplicando en vano un aplazamiento de la última hora. No llegó a tiempo. A las 10:15 de la mañana el gas envolvió su cuerpo y acabó con ella. Elizabeth Duncan fue la última mujer ejecutada en California antes de la suspensión de la pena capital en 1972. Esa misma tarde pasó lo mismo con Luis Moya y Gus Baldonado. Los 2 hombres, que esperaron la muerte sentados uno al lado de otro, reían y bromeaban mientras los técnicos preparaban para liberar el gas. Y siguieron hablando entre ellos hasta el último momento. El primero en morir fue Luis Moya y 1 minuto después Baldonado. Esta fue la última ejecución triple en el estado de California. Mientras su madre estaba en prisión, Frank Duncan se volvió a casar, esta vez con una abogada, de quien se divorció unos años después, y después de la ejecución de su madre se mudó a Los Ángeles, donde ejerció la abogacía y nunca más volvió a ser noticia, hasta que el 15 de septiembre de 2023, con más de 90 años, fue inhabilitado por el estado de California tras haber recibido 3 sanciones disciplinarias previas. Así que este hombre también debía ser un poco pieza si le cayeron 3 sanciones disciplinarias. Y aunque no sé exactamente la última falta por la cual le inhabilitaron, las otras sanciones fueron, entre otras cosas, por retirarse indebidamente de un caso, por no informar a su cliente de los avances y de lo que tenía que hacer, por aceptar honorarios de una persona que no era cliente suya, por no entregar oportunamente documentos y propiedades a un cliente después de haber sido suspendido, por incumplir varias condiciones impuestas en una orden disciplinaria anterior, por no presentar una declaración de cumplimiento de todo lo que tenían que hacer y por no notificar a la parte contraria que había sido suspendido. Vamos, como os digo antes, un pieza. Entre la documentación del caso os voy a dejar todas las faltas disciplinarias que tiene este hombre, porque bueno, más abajo vais a poder encontrar todas las fuentes en las que me he basado para hacer este caso, y ahí os voy a dejar esto para que alucinéis. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, que espero que os haya gustado. No sé si lo conocíais, este caso creo que no es muy conocido, aunque es un caso bastante interesante, al menos en mi opinión. Bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.